tomando como punto de partida algunos indicadores que está generando de manera cotidiana el INEGI. Ni más ni menos esta mañana se dieron a conocer los indicadores mensuales oportunos de la actividad manufacturera que nos demuestran en mucho cómo está la actividad y la dinámica económica en nuestro país y de manera particular aquí en San Luis Potosí. Pero no es el único, hay un conjunto de datos que de manera permanente se están generando por parte del INEGI. Por eso hoy quisimos invitar al ingeniero Arturo Ramos Miranda, coordinador estatal del INEGI en San Luis Potosí. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, buenos días. A ver, ingeniero, yo te hacía la pregunta fuera del aire, pero la quiero hacer también y que la gente la conozca. ¿Qué cantidad de indicadores, nada más en materia económica, vamos a restarle los de materia de seguridad, el resto que ustedes están monitoreando? ¿Cuántos indicadores en materia económica ustedes están monitoreando periódicamente y qué es lo que esto nos devela, qué es lo que nos dan como evidencia o que nos muestran este tipo de indicadores en lo individual y en su conjunto? Tenemos un programa permanente de encuestas en establecimientos. Tenemos aproximadamente 650 empresas que mensualmente nos proporcionan información. Información sobre la industria manufacturera, sobre construcción, sobre servicios, sobre comercio, exportaciones. Entonces, de todos estos proyectos estamos generando indicadores. No tengo el dato concreto de cuántos, pero todos los días estamos generando comunicados, ya sea indicadores adelantados, ya sea el indicador de la actividad industrial, muy importante para el estado de San Luis Potosí, el indicador de la actividad industrial mensual a nivel entidad federativa, los indicadores de las empresas constructoras, los indicadores de las ventas al mayoreo, al menudeo de las empresas comerciales, los indicadores de servicios, los indicadores de transporte y más todos los indicadores de la ENOE, por ejemplo, también cada mes y cada trimestre. Entonces, nosotros permanentemente estamos en campo y toda esa información que generamos mensualmente le llamamos información de coyuntura, porque eso nos va diciendo cómo se va comportando un fenómeno, un hecho a nivel general. Pero luego también vienen la parte de los programas censales, que eso nos hacen un corte transversal en un año y nos da información estructural de cómo está, en este caso, la actividad económica en el estado y en el país. ¿Cuántas personas participan en este proceso en el caso de San Luis Potosí? Nosotros tenemos una estructura permanente de 230 personas. 230 personas. Luego las encuestas eventuales nos andan sumando otras 200 personas en el transcurso del año y un proyecto censal nos suma, por ejemplo, para el censo económico nos sumó 1,100 personas. 1,100 personas estuvimos trabajando en los censos económicos 2024. Ahora que vamos a hacer una encuesta intercensal, también en el aspecto sociodemográfico, vamos a sumar 1,700 personas también, que ese lo vamos a hacer. Ese levantamiento lo vamos a hacer en octubre y noviembre y un censo de población nos suma 4,500 personas. Ahora, ¿cuáles son los principales indicadores a los que tendríamos que estar poniendo atención en estos momentos en materia económica y qué nos están diciendo de la realidad de nuestro país y de San Luis Potosí? En esta parte y en este momento nos interesa dar a conocer información estructural. Nosotros le llamamos información estructural derivada de los censos económicos que hicimos en el 2024. Sí. ¿Y por qué es importante esta información? Pues porque recorrimos todos los municipios, recorrimos todas las cabeceras municipales, hicimos un muestreo en el área rural, visitamos todas las empresas grandes, independientemente si estaban en la zona urbana o en la zona rural, esas las visitamos por directorio. Entonces, eso nos permite tener una medición y un diagnóstico de toda la actividad económica en el país y en el estado. Y entonces, derivado de eso, entonces posteriormente viene la parte de la información coyuntural que vamos generando cada mes. En este sentido, lo importante lo que quiero comentar en este momento es que producto de ese censo económico nosotros identificamos 113,000, operando 113,000 unidades económicas, 113,500 unidades económicas del sector privado y paraestatal en 2024, que ocupan aproximadamente a 606,000 personas. Esto en el 2024. Estas 113,000 unidades económicas mantienen un crecimiento promedio anual de 3% en los últimos 5 años. Es decir, considerando el censo económico 2019
al Censo Económico 2024, traemos en cuanto a unidades económicas un crecimiento promedio anual del 3%, y en cuanto a personal ocupado traemos un crecimiento promedio anual del 2.8%. Con todo y las adversidades económicas que se han estado presentando, estamos viviendo esta situación. Así es. Ahora, esto, a pesar de que es conocido, pero no hay como tener los datos. La industria manufacturera en el estado de San Luis Potosí, la actividad industrial en el estado de San Luis Potosí, aporta el 75% del valor de toda la producción en el estado. El 75% de todo el valor de la producción bruta total. Que aunque luego podemos decir, no, pero es que en cantidad son más los negocios, por ejemplo, de servicios, la manufactura es la que está concentrando la mayor producción. Sí, pero también hay estos datos del Censo Económico nos muestran que de los 113,000 unidades económicas, el 95% son micros. Sí. Pero esas micros ocupan al 40% de personal ocupado. Entonces, la actividad micro, las tiendas de abarroteros, estéticas, los talleres mecánicos, toda esa actividad en esas unidades económicas también es un motor en la economía del país y del estado. Pero además me parece importantísimo lo que nos está diciendo, porque hemos hablado de las modificaciones en materia laboral, por ejemplo, que se están planteando desde el gobierno federal y que están pensando en cómo las grandes empresas podrían hacer frente. E incluso escuchábamos algunos comentarios tremendamente indolentes de legisladores federales que decían, a ver, ¿a poco a una empresa? Y le ponían el nombre de esta de refrescos enorme y decían, ¿a poco le va a doler la modificación de los turnos de los trabajadores? Pues a ella no. Pero si nos estás diciendo que el 95% son micros, pues seguramente habría que atender también a la realidad y a la escucha de cuál es la situación que estarían viviendo este tipo de negocios. Sí, así es. Y por ejemplo, hay una parte, las estadísticas que nosotros generamos nos muestran la realidad. Y por ejemplo, una reforma, hablando un poquito de las reformas que se han hecho, y que, por ejemplo, en cuanto a las remuneraciones. En la remuneración promedio, el Censo Económico nos muestra que la remuneración promedio de las personas, promedio anual de las personas en los establecimientos pequeñitos, en los micros, creció de 80,000 a 100,000 pesos. ¿Sí? En miles de pesos, de 80,000 a 100,000. Es decir, ahorita una persona que labora al año, una persona que labora en los establecimientos, unidades económicas micros, que son de 1 a 5 personas ocupadas, en promedio en el año gana 100,000 pesos. Hace 5 años ganaba 80,000. ¿Sí? Ahora, pensando justamente en esto de la dinámica laboral, ¿quienes más están generando empleos son las micro y pequeñas empresas? El 40% del empleo lo generan las pequeñas empresas. Otra vez es que me parece importantísimo que quienes están tomando decisiones tuvieran estos datos a la mano, que los pudieran estar consultando permanentemente para ver sobre quién están tomando decisiones. Con el 95, de las 113,000 unidades económicas que captamos en el Censo Económico, el 95% son micros, de 1 a 5 personas, perdón. Esas unidades económicas ocupan al 40% de las 606,000 personas ocupadas, al 40%. Obviamente generan un valor agregado, un valor censal agregado de la producción del 14%, o sea, se va a disminuir. Y las empresas grandes, que nos significan, o sea, empresas grandes son de 250 o más trabajadores, empleados, es el 0.2 de las 113,000 unidades económicas. Y esas proporcionan empleo al 30% de las 606,000 personas, pero su valor de la producción es del 57%. Sí. Entonces, pero por eso yo comento que esta parte de la información de los censos económicos nos permite conocer la estructura económica del Estado. Y entonces, sí
la actividad industrial en el estado es un motor muy importante, pero los pequeños establecimientos también. Claro que me parece que ese tendría que ser el gran valor, ¿no? Entender esta diversidad que existe dentro del sector económico en nuestro país y de manera particular para San Luis Potosí. Ahora, en cuestión de manufactura, hemos crecido, hemos decrecido este tema de la incertidumbre porque aunque los datos correspondan al 2024, pues gran parte de este ruido y de toda esta inestabilidad que estamos viviendo hoy día viene pues desde ese momento, cuando estaba en elecciones Estados Unidos, cuando estábamos viendo lo que podría suceder. ¿Cómo se ha venido comportando, digamos, el sector de la manufactura? Es un sector que tiene crecimiento. En los últimos 5 años muestra un crecimiento también muy importante. Este crecimiento, obviamente también con los datos nos demuestran que este crecimiento está concentrado obviamente en el municipio de San Luis Potosí, en el municipio de Villa de Reyes, dada la parte de la zona industrial, Sí. parte está de las nuevas empresas grandes, está en terrenos, digamos, en territorio de Villa de Reyes. Sí. Entonces, como municipio Villa de Reyes también tiene una participación económica muy importante en la actividad manufacturera, y Villa de Pozos también. Ahora que ya tenemos los primeros datos estadísticos de un censo para Villa de Pozos como nuevo municipio. Entonces, sí, también ha mantenido un crecimiento constante la parte de la actividad manufacturera en el estado de San Luis Potosí, es lo que nos muestran el censo económico, y precisamente por eso es importante, ya después de que conozcamos esta estructura de cómo está la actividad económica en el estado, darle seguimiento a través de nuestras encuestas continuas, ¿sí? Ahí sí ya no podemos ir a nivel municipal, pero nos permite ir viendo cómo está la evolución. Ahora, a raíz de esta desaparición de Coneval, ¿se le suma el trabajo al INEGI o es parte de lo que ustedes ya llevaban a cabo en la medición de la pobreza y la marginación en nuestro país? Y la evaluación de los programas sociales en este sentido. El INEGI genera diversa información que es utilizada por todos los sectores de la sociedad. Uno de los usos, por ejemplo, que tiene la encuesta nacional de ingreso-gasto, dentro de los múltiples usos, es que sirve de base para el cálculo de la pobreza multidimensional cada 2 años a nivel estatal. Entonces la ENIG la producimos nosotros cada 2 años. Y ahora con esos mismos indicadores, con esa misma información estadística, para el día 13 de agosto se va a publicar los indicadores de la pobreza multidimensional, lo que hacía Coneval, que ahora por decreto le han dado la atribución al INEGI, pero la base estadística reside en los programas que ya realiza el INEGI, ¿sí? Y la parte de la pobreza laboral lo hacemos a través de la ENOE. O sea, sí, se hace a través de la ENOE. Entonces también ya incorporamos a nuestro calendario ese producto, que también con base en la información estadística de la ENOE vamos a estar produciendo. Ya tenemos tres productos que se generaba en Coneval, y ya los tenemos incorporados a nuestro programa de difusión, y que vamos a estar realizando. Obviamente estos cálculos, estos indicadores se están replicando totalmente la metodología de Coneval. O sea, porque tiene que ser comparable, ¿sí? Entonces, nosotros, ha habido un proceso de colaboración institucional, dada las reformas que se han establecido, y ha habido un proceso de colaboración entre INEGI y Coneval de muchos meses, ¿no? Entonces, en este momento estamos pues ya en condiciones de asumir esa responsabilidad, y es como cuando nos pasaron la parte de los índices de precios de Banco de México a INEGI. Sí, de precios de consumidor. Sí. O sea, no se notó.
Y lo importante me parece es eso, que no se note y que los ciudadanos podamos seguir accediendo a este tipo de información, que la podamos seguir teniendo a la mano. Dime una cosa, ¿cómo le hacemos para consultar toda la información que genera el INEGI? Yo te compartí hace un momento que luego cuando nosotros revelamos constantemente la información que ustedes nos mandan a través de los boletines, la compartimos aquí al aire y la decimos, no se nota, pero cuando la condensamos y cuando decimos, bueno, nos manda al mes tantos reportes, nos vamos dando cuenta de la dimensión de trabajo que ustedes llevan a cabo y de la cantidad de datos y de información para la toma de decisiones que está ahí a disposición de quien la quiera consultar, sea iniciativa privada, sean niveles de gobierno, sean diferentes poderes del Estado, sea con cuestiones universitarias, informativas, etcétera. Ahí está. ¿Cómo le hacemos para poder consultar? En nuestra página de internet, www.inegi.org.mx, está toda la información, accesamos ahí y ahí nos lleva de una manera muy intuitiva el acceso a la información estadística de los diferentes programas. La página está diseñada para que podamos tener una primera vista de la estadística. Esa parte le llamamos para usuarios turistas, o sea, tareas escolares o simplemente ver como alguna variable, algún comportamiento, algún programa. Y luego ya vamos generando tabulados, esos ya para usuarios con una mayor necesidad de información, y hasta que hemos desarrollado herramientas informáticas muy amigables también que nos permiten referenciar la parte geográfica con la parte estadística, y que eso ya es para usuarios, digamos, más especializados. Le llamamos mineros. ¿Sí? Entonces ahora, tenemos de todo. De todo tienen. Sin ánimo de simplificar un análisis que es tan amplio y tan profundo, sí te preguntaría a modo de conclusión, ¿cómo pinta el escenario para San Luis Potosí en materia económica? Con todos estos indicadores que ustedes tienen a la mano, sabemos que son tiempos de incertidumbre, pero ¿cómo está pintando? ¿En qué sentido estamos transitando? ¿Estamos creciendo? ¿No estamos creciendo? ¿Hay optimismo? ¿Hay reserva? ¿Hay negatividad con respecto hacia dónde está apuntalando San Luis Potosí en materia económica? La información, por ejemplo, del último mes, el que tenemos disponible de julio de 2025, de los indicadores de la actividad industrial estatal, mostraron un crecimiento respecto al mes anterior y respecto del año anterior. Entonces, estamos hablando de información de marzo. Esa información es referida a marzo de 2025. Entonces, es lo más fresco que tenemos. O sea, no tenemos información estadística que nos permita valorar lo que ha sucedido en junio o en mayo. Sí. O sea, pero hablar de que ya tenemos cómo se ha comportado la actividad económica en marzo de este año. Entonces, esos son los datos. Sí, la información estadística nos muestra que la actividad económica ha retrocedido un poco, pero se mantiene, ¿sí? Y te digo, este último indicador de la actividad industrial por entidad federativa de marzo mostró un crecimiento respecto del mes anterior de 4 puntos porcentuales y respecto del año anterior. ¿Sí? Hay otro sector que la estadística nos muestra, pues, que está difícil, que es la parte del sector de la construcción. ¿Y cómo está pintando? Ahí sí, los datos nos muestran que hay un crecimiento, que no hay, la parte de la construcción está, la información estadística nos muestra que la evolución económica está, digamos, limitada, o sea, no hay mucho crecimiento. Sí. Pero sabes que va a ser muy interesante, viene este programa a nivel federal de la construcción de vivienda del Infonavit a la par de los constructores, va a ser muy interesante el poder ver si esto ayuda un poco a activar el sector o si a final de cuentas seguimos en esta tendencia. Yo te voy a pedir que podamos estar en comunicación porque, insisto, siempre generan muchísima información muy interesante y creo que sería, digamos, para diagnóstico muy profundo de qué es lo que está pasando en nuestro país y de manera particular en San Luis Potosí, por eso te agradezco mucho que nos acompañes. No, muchas gracias por la oportunidad de platicar estos momentos y gracias. Y quiero aprovechar y dar el agradecimiento en especial a estas 1,100 personas que nos acompañaron trabajando en el Censo Económico,
pero también a los informantes de estas 113,000 unidades económicas que nos proporcionaron la información, porque la información pues la genera, la produce el INEGI, pero la información se produce en los hogares y se produce en los establecimientos. Sí, y en la medida en que colaboremos con ustedes vamos a tener un diagnóstico mucho más claro. Gracias, ingeniero Arturo Ramos Miranda, muchas gracias. coordinador estatal del INEGI en San Luis Potosí. Muy buenos días. Hasta Nosotros luego. vamos a hacer una pausa.